Hola caminantes de tierras infinitas. Se ha hablado mucho sobre la película de Kimi no Na wa, y no es para menos, ya que es una de las mejores películas de animación, desde sus apartados técnicos hasta su historia, que en un inicio se presenta como cliché, siendo el body swap la base de ello, pero que tiene una perspectiva diferente al añadir el concepto del musubi. Dentro de la trama de Kimi no Na wa, el musubi juega el papel principal, y es que en palabras de Hitoha Miyazumi, abuela de Mitsuha, si se enrolla el hilo por mucho tiempo, las emociones pronto fluirán entre la persona y el hilo. Se juntan, se retuercen y enredan, y a veces regresan, se rompen y se conectan. Esa es la trenza, es el tiempo, eso es musubi. En ese momento, Makoto Shinkai nos dice de qué va su película, de cómo las cosas, los caminos, las almas se separan y se vuelven a juntar, y en el transcurso de su camino tocan a otros, cambiándolos y modificándolos, aunque sea por solo un momento, para luego seguir su camino, y esperar que en otro momento se vuelvan a encontrar. Y aunque ya no se reconozcan, una parte de ellos se sentirá alegre por el reencuentro. Estos hilos de la realidad en Kimi no Na wa se representan con una leyenda antigua, la del hilo rojo, la cual no solo une a los amantes, sino a todas las almas que resuenan entre sí, todos aquellos que influirán en tu vida o todos aquellos a los que influirás. En algunos casos solo se juntarán con un enlace y en otras se fusionan creando un nuevo hilo, un hilo que nunca podrá ser cortado. El concepto de la separación y de unión de los hilos los encontramos por toda la película. El primero y el más obvio, el cometa, el cual no se separa una, sino al menos dos veces, aunque por el cráter en el que se encuentra el templo de Musubi, podemos suponer que han sido hasta 3 veces. Su primera separación documentada fue hace 1200 años, en la era Heian, era en la que por cierto la clase Samurai surgió y de la que hablamos un poco más en nuestro anterior video. En el siglo IX, en el que se creó el lago de Itomori, en el cráter que dejó el meteorito que se desprendió del cometa Tiamat, Japón sufrió de un grave declive económico a consecuencia de plagas y diversas hambrunas, y a principios del siglo X tuvieron lugar numerosos disturbios, desórdenes y rebeliones debido a la situación que se vivía. Y esto tal vez solo sea una mera coincidencia, pero es muy interesante que Shinkai pusiera este ciclo para el cometa, ya que en la antigüedad, en varias culturas, incluyendo la china, de la cual toma muchos aspectos la japonesa, los cometas son un signo de catástrofes, como las plagas o hambrunas ya mencionadas. 1200 años después, el cometa vuelve a pasar, y de cierta forma, una parte de este se vuelve a unir con la parte que se separó en la era Heian. Las personas de aquella época vieron en Tiamat al dios que ahora conocen solo como Musubi, debido a que 200 años en el pasado un incendio en Muyugoro quemó los pergaminos antiguos en el que se especificaba el nombre completo del dios y la utilidad de los rituales. Aquí podemos ver otra separación entre los rituales y su significado, donde el hilo rojo se desgasta pero no se rompe. Es por ello que los habitantes de Itomori ya no recuerdan el porqué de la danza y mucho menos el nombre del dios al que adoran. Aunque 200 años, a decir verdad, no es mucho como para que se perdieran en los relatos, lo que nos hace pensar que los sacerdotes únicos que tenían acceso a estos escritos también fallecieron en el incendio. Pero como que no nos cuadra que se olvidaran del nombre del dios por no tenerlo escrito. ¿Dónde quedó el boca a boca? Y regresamos a Musubi, que algunas personas creen que es el nombre del dios de Itomori, pero que realmente es un concepto con el que se relaciona a los dioses creadores, y es que Musu tiene el significado de lo que ocurre de forma natural. También implica la procreación de la vida y el espíritu o alma, en japonés, Reikon, por lo que en el país del sol naciente, niño es Musuku y niña, Musume. Pero también musu significa cerveza en su sentido más amplio, donde es una bebida alcohólica derivada de algún cereal que se pone a fermentar. En el caso de Japón, el cereal que usan es el arroz, bebida que se conoce en el resto del mundo como sake, aunque sake se traduce como bebida alcohólica. Es por ello que el clan Miyamizu hace el ritual de crear alcohol masticando arroz y luego depositarlo en un recipiente para que se fermente, ritual que hace referencia a musubi. A través del proceso de fermentación, el arroz o el trigo se transforma en algo totalmente diferente, en sake. Musu significa este fenómeno y por extensión otros procesos transformadores. Bi no está tan bien definido, y es que en ocasiones se escribe con este kanji, el cual es el del sol, o este kanji, que significa espíritu, pero también se puede usar este, fuego. Es aquí que musubi significa la proliferación de la vida y del espíritu. En otras palabras, la idea religiosa básica del Shinto es el proceso continuo de la creación. Cuando aplicamos este principio a un espíritu o alma, vemos que musubi es el proceso de trabajo, a través del cual cada persona crece, se transforma y se desarrolla para que su espíritu se fortalezca.
Los seres humanos siguen creciendo durante toda su vida, y después de esta en la Tierra van al otro mundo y siguen viviendo para su renovación. Con el tiempo pueden seguir creciendo hasta que finalmente se convierten en kami. Por lo tanto, en el sintoísmo no hay doctrina de la salvación absoluta y definitiva. Así que Musubi también se puede definir como las conexiones que creamos con ustedes, caminantes. Y para seguirlas creando, no se les olvide compartir nuestros videos con las personas que les interesa no solo el anime, sino también la cultura japonesa. Y si no están suscritos, no duden en hacerlo y no se les olvide dejar sus comentarios. La separación de la hebra también la podemos ver en Tokio e Itomori. La primera es la ciudad más grande del mundo. Tiene todo lo que se puede esperar de una ciudad y más, por lo que siempre se tendrá algo nuevo que hacer. Por otro lado, Itomori es un pueblo en una zona apartada de Gifu. Ahí no encontrarás ni un café, aunque sí 2 bares. Es un lugar tranquilo en el que para bien como para mal, la gente se conoce entre sí. Aún así, se conectan y entrelazan, siendo las líneas del metro y el Shinkansen el principal medio para hacerlo. Pero el Musubi lo vemos principalmente en la historia de Taki y Mitsuha. Sus historias no solo están separadas por el espacio, sino también por el tiempo, y aún así se encuentran, se afectan y crecen. Al inicio parece ser solo una película más de Body Swap, con sus gags respectivos, pero como va avanzando la trama, sus sentimientos se van entrelazando hasta enamorarse el uno del otro. Una historia que nos hace pensar en dónde se origina. ¿Es la primera vez que se conocieron? ¿La primera vez que Taki se encarnó en Mitsuha por estar en la línea del tiempo más en el pasado? ¿O la vez que Mitsuha se encarna a Taki por ser el primer incidente? La respuesta la podemos encontrar después de que Taki ingiriera el kuchisake de Mitsuha, donde vemos cómo el cometa se divide en 2, pero de un momento a otro esto cambia. Se convierte en células reproductoras de las que nace Mitsuha, donde vemos su historia, de cómo era feliz con sus padres, del nacimiento de su hermanita Yotsuha, de la muerte de su madre, y hasta de la primera vez que conoció a Taki, quien se conectaba a Mitsuha por el hilo rojo. Eso nos hace pensar que el otro fragmento del cometa se convirtió en Taki, creando esta alegoría poética de que Mitsuha y Taki son 2 partes de una misma alma que fue dividida en 2, por lo que su destino es encontrarse, sin importar si el tiempo y el espacio los separa. Y hablando del tiempo, esta es la última separación, creando 2 líneas del tiempo. En la original, el fragmento del cometa Tiamat mató a 500 personas, incluyendo a Mitsuha, por lo que muchos hilos fueron cortados ahí y sus historias se dejaron de contar. El alma de Taki nunca se encontró con la de Mitsuha, por lo que podríamos decir que un sentimiento de vacío siempre estuvo con él. La otra línea del tiempo es la que logra salvar a todos los habitantes de Itomori, una línea del tiempo en la que podemos ver cómo algunos siguen sus vidas, mudándose a Tokio, trabajando y hasta creando nuevas familias, pero sobre todo vemos el reencuentro entre Taki y Mitsuha, un reencuentro en el que no se reconocen, pero saben que sus destinos fueron entrelazados. ¿Las 2 líneas de tiempo algún día se encontrarán? Eso no lo sabemos, aunque muy probablemente se junten en el ocaso, en aquel instante que en fotografía se conoce como la hora mágica. Y eso fue todo por esta ocasión, caminantes. ¿Les gustó la película? ¿Qué otra obra de Makoto Shinkai les gustaría que habláramos? ¿Creen en el hilo rojo que los une con sus seres queridos? Ya sin nada más que decir, yo soy Jason. Yo soy Gigi y esto es... ¡Tu Japón! Matane.